Buenos días. En esta clase vamos a ver las principales adversidades climáticas que tiene el cultivo de trigo. En realidad es una forma de repasar algunos aspectos ya vistos en las etapas de crecimiento y desarrollo. En esas etapas vimos en cada una de las etapas cuáles eran los aspectos climáticos más importantes que podían afectar al trigo. Ahora lo vamos a ver de acuerdo a cada una de esas adversidades climáticas. Sobre este ciclo del cultivo que ya estuvimos viendo, vamos a ejemplificar el efecto de las heladas. Recordemos que el cultivo de trigo es tolerante a las heladas, sobre todo en las primeras etapas de foliación y macollaje. Pero hacia el final de la encañazón, más específicamente cuando está la espiga embuchada, comienzan a ser importantes los daños por heladas. En este caso vamos a ver enseguida que pueden originar la llamada espiga blanca, o sea, una espiga totalmente estéril. Por supuesto, de ahí en adelante también son graves los daños. En floración puede haber muerte de espiguillas o de flores y cuando veamos las heladas en granazón vamos a ver que puede llegar a originar granos helados. Otra adversidad climática importante son las altas temperaturas en la etapa de macollaje, que junto con un estrés hídrico o baja humedad, como se especifica acá, puede originar un menor número de macollos potenciales por unidad de superficie. Esa baja humedad que está hacia el final de macollaje y llegando a la etapa de encañazón, lo que hace es producir la mortandad de macollos que se hubiesen producido. Por supuesto, en la etapa de encañazón, un estrés hídrico también va a originar una muerte de los macollos. Recordemos que mueren en el orden en que fueron formados, o sea, los últimos en formarse serán los primeros en morir cuando hay una baja disponibilidad de recursos por planta. Y por supuesto el estrés hídrico es mucho más grave en el periodo crítico. Esa baja humedad, 10-15 días antes, 10-15 días de floración, recordemos que afecta a todos los componentes de rendimiento. Puede haber muerte de espigas en este momento, abortar algunas espiguillas y muerte directamente de flores dentro de las espiguillas. La baja humedad asociada a alta temperatura ya en la etapa de llenado de grano o granazón producía el famoso grano chuzo que habíamos mencionado cuando hablamos de la etapa de granazón. Temperaturas moderadas, alta humedad relativa y alta nubosidad también en la etapa de llenado, recordemos que favorecían la formación de los granos panza blanca. Y como última adversidad climática que vamos a repasar hoy, serían elevadas lluvias, o sea, altas precipitaciones, pero ya en el periodo de secado o madurez. Recordemos que esas altas precipitaciones en el periodo de secado de grano producían lo que llamábamos grano lavado. Vamos a empezar a ver entonces algunas imágenes y fotografías relacionadas con estas adversidades climáticas en trigo. En esta primera estamos viendo algún daño de heladas en la etapa de macollaje. Si bien decíamos que en macollaje el cultivo de trigo es bastante tolerante a las heladas, en algunos años, algunas circunstancias, algunos lotes, algunas variedades pueden llegar a originar muerte de área foliar. Por supuesto, este daño es muy bajo y normalmente el cultivo se recupera con suma facilidad. En esta imagen de un ensayo de trigo vemos cómo el efecto de una misma helada en diferentes cultivares o variedades puede ser diferente. Hay variedades que sufren más los daños heladas y otras variedades al contrario que son más tolerantes al efecto de las heladas. Acá veríamos más en detalle el daño que producen las heladas en la etapa de macollaje. Pero como vemos es simplemente un daño foliar, algunas hojas. Recuerden que generalmente las hojas más nuevas, las recientemente aparecidas, son las menos rusticadas, o sea que no han estado acostumbradas, digamos así, a la exposición al frío y son normalmente las que mayores daños sufren. Como decía recién, a partir de la etapa de encañazón comienzan a ser importantes los daños de heladas. En este estado de encañazón avanzada estamos viendo un ápice en estado normal, o sea verde, y al ser afectado por una helada vemos que al abrir la planta y observar en realidad la espiga ya en formación, porque vemos las aristas, vemos que el ápice está totalmente blanco. En este caso, por supuesto, ya el daño es muy grave y hay muerte de espigas directamente. Otra imagen de un daño por heladas en el periodo de encañazón
vemos la punta de las hojas, como decía recién, son las hojas nuevas, las menos rusticadas, las que normalmente están muriendo por este daño de las bajas temperaturas. Continuando con la etapa de encañazón, vemos este ejemplo, un daño de heladas en la punta de la hoja. Estos daños ya comienzan a ser importantes porque son hojas que van a contribuir luego en el llenado de grano. Otro ejemplo de helada en encañazón es la muerte de esta punta de la hoja. Recordemos, los daños de helada son más importantes en hojas nuevas y en este caso estaba emergiendo el ápice de la hoja. Por eso esa punta de la hoja es lo que ha sido afectado por las heladas. Otro ejemplo para visualizar mejor, siempre hablando de daños en la etapa de encañazón y en la punta de hoja. En este caso es un daño directamente ya fin de encañazón, que ahora vamos a complementar con daños en espiga embuchada. Como decíamos, cuando la espiga está embuchada dentro de la vaina de la hoja bandera, el daño se produce en la base del pedúnculo. Por eso luego al emerger la espiga la vemos totalmente blanca como en este ejemplo. Dentro de un ratito vamos a explicar otras causas de aparición de espigas blancas en un lote de trigo. En este ejemplo lo que estamos viendo es daño por heladas tardías en la etapa de espiga embuchada. Pero esta espiga blanca, vamos a verla dentro de un ratito, de lejos podría confundirse con otro tipo de adversidades, generalmente bióticas. Continuando con las heladas en la etapa del periodo crítico, en este caso vemos una etapa en espigazón. Cuando la espiga está totalmente expuesta a las bajas temperaturas, se produce prácticamente la muerte total de la espiga. Puede ser la muerte total, como en algunos casos que estamos viendo acá, o a veces la punta de la espiga, que es lo que está expuesto a las bajas temperaturas. Para confirmar esto, observen el daño a nivel de las aristas. Las aristas están totalmente retorcidas y de color blanquecino. En este ejemplo de una helada cuando está emergiendo la espiga, vemos la parte superior de la espiga, o sea, la que estaba expuesta a las bajas temperaturas, la que ha sufrido el daño. En este caso hay muerte de espiguillas y flores dentro de esas espiguillas, pero la parte basal de la espiga permanece de manera normal. Y lo complementamos también a la derecha con punta de hoja que habíamos visto antes. Otro ejemplo más en detalle de cómo quedaría la espiga afectada por una helada tardía. Otro ejemplo de espigas blancas con aristas retorcidas. Recordemos que esta situación se da ante años espectaculares donde se producen heladas extremadamente tardías o ante errores en la fecha de siembra que ahora vamos a volver a ejemplificar. Otro ejemplo de helada en espigazón. Fíjense en este caso, algunas espiguillas, por ahí algunas laterales, están de color verde. Por eso, para complementar este tema de heladas justo en la etapa de espigazón, donde los daños son muy importantes, podríamos decir que a veces los daños son parciales. Puede ser algunas espigas sí, otras no, algunas zonas de la espiga, y estas diferencias son bastante notables. Otro ejemplo de helada en espigazón, recordemos en este caso cuándo se van a ver mayor frecuencia de espigas blancas. Se va a ver por ahí en zonas bajas del lote, donde las temperaturas de la helada han sido más bajas, o por errores en la fecha de siembra. Los errores más comunes son las siembras extremadamente tempranas y o sembrar, por ejemplo, un ciclo corto temprano. En este caso, el lote estará espigando temprano y en ese caso puede llegar a haber mayor cantidad de espigas afectadas por las heladas. Como decíamos hace un rato, estas espigas blancas se producen por una helada previa al espigazón. En este caso, cuando está espigando el cultivo, el daño se produce a nivel del pedúnculo. Si uno quisiera observar antes de la emergencia de la espiga ante una helada que haya habido algún daño, veríamos lo que llamamos este anillo blanco, o sea, esas zonas necrosadas en la zona del pedúnculo, que es el tejido más tierno. Por eso después la espiga emerge totalmente blanca. Volviendo a la etapa de floración,
Las heladas en este caso afectan algunas flores. En este caso estamos viendo anteras afectadas, deshidratadas por el efecto de las bajas temperaturas. A la izquierda vemos las anteras con su color verde normal, sanas, y a la derecha las anteras estas deshidratadas de color amarillo primero y luego blanquecino hasta que finalmente se necrosan y mueren. Finalmente, para terminar con el gran tema heladas, una helada en la etapa de llenada de grano interrumpe el llenado de granos y los granos decimos vulgarmente que están helados. Estos granos se producen por bajas temperaturas y al cortarse el llenado los granos quedan con esas concavidades que están viendo típicas de los granos helados. Por supuesto es un daño muy grave, pero ya no es frecuente en nuestra zona o tendría que ser una siembra exageradamente temprana. Cambiando de adversidad climática, empezamos a ver déficit de agua. En este caso fue un año con falta de agua de manera muy importante en etapas tempranas del cultivo, como es la foliación. Recordemos que foliación es cuando el cultivo emerge y hasta que expande totalmente la tercera hoja. Si bien esto no es frecuente porque la demanda de agua del cultivo en esta etapa es muy baja, en años extremos, con mucha falta de agua, puede llegar a ocurrir como están viendo ustedes ahora. En este ejemplo, las primeras hojas que mueren, por supuesto, son las basales, las más viejas. Morirá primero la 1, luego la 2, luego la 3. Continuando con el estrés hídrico, esto sería un estrés hídrico en la etapa de macollaje. Recordemos la etapa de macollaje, que si bien es muy variable en trigo y los requerimientos de agua comienzan a aumentar un poco, por supuesto mucho más bajo que lo que es la etapa de encañazón, pero vemos también cómo, repito, las primeras hojas en morir son las basales, las hojas más viejas mueren primero ante un estrés hídrico. Recordemos que a partir de la etapa de encañazón comienzan a ser muy importantes los requerimientos de agua y nutrientes. Cuando vimos las curvas de macollaje, vimos que en encañazón generalmente hay muerte de macollos. Recordemos que el cultivo de trigo es un cultivo que produce un elevado número de tallos, o sea, un elevado número de macollos, y luego por competencia entre ellos van muriendo. En este ejemplo vemos hojas inferiores secas y muerte de los macollos más chicos. Los últimos que se habían formado, por competencia, normalmente mueren por la falta de agua. Por supuesto, acá ya estamos en pleno periodo crítico, tomando como centro la etapa de espigación-floración, y en este caso, por supuesto, los daños son muy importantes. Si bien lo que estamos visualizando en este momento es muerte de hojas basales, de las hojas más viejas, y muerte de macollos, por supuesto también habrá muerte de algunas espiguillas, recordemos que son espiguillas basales y la terminal las primeras que mueren, y de flores dentro de cada una de esas espiguillas. Continuando con un estrés muy grave para trigo, que es en pleno periodo crítico, vemos en general un lote donde ya directamente hay muerte de muchísimos macollos, muchísimas espiguillas y seguramente aborto de alguna de las flores. Recordemos cuando hablamos de fecha de siembra que un aspecto muy importante cuando se define fecha de siembra es ubicar el periodo crítico en buenas condiciones ambientales. En este ejemplo estamos ubicando el periodo crítico generalmente la primera quincena de octubre. Generalmente ubicar el periodo crítico en etapas más tempranas, a la salida del invierno, por ejemplo en el mes de agosto, puede llegar a originar este tipo de estrés hídrico muy importante en el periodo crítico. Recordemos cuando vimos llenado de grano que de haber estrés hídrico en esta etapa y o altas temperaturas, se aceleraba de manera drástica la tasa de llenado de grano, pero se acortaba en el tiempo. Como consecuencia se forman los granos que ustedes están visualizando. Son granos muy chiquititos, arrugados, y si bien tienen un alto porcentaje o un mayor porcentaje de proteínas, tienen poca cantidad de hidratos de carbono. Recordemos que en el caso opuesto totalmente a lo que son los granos chuzos, con condiciones de buena humedad, con elevada nubosidad y sobre todo temperaturas moderadas que contribuyen a alargar la etapa de llenado de grano, los granos tendrán una textura más blanda, más almidonosa, menos cantidad de proteína y era lo que llamábamos granos panza blanca.
En el corte, estos granos, ustedes lo ven con una textura almidenosa y muy blanda. Externamente, recordemos, se ven granos más redondeados y de un color más tirando a amarillento. Eso es lo que denota una textura más blanda de estos granos. Recordemos, ya pasando a la última etapa de secado, lo que eran los granos lavados, cuando se producían elevadas precipitaciones en la etapa de secado de grano, o sea, cuando el grano ya prácticamente está listo para la cosecha. Lo que hacen estas precipitaciones es lavar nuestros granos. En esta muestra vemos que eran granos de tipo panza blanca, que luego de la determinación de la textura, o sea, si es panza blanca o si es un grano vítreo o un grano chuzo, esos granos se lavan. El lavado, ¿qué implica? Que se forma un reticulado externo en el grano. No cambia la composición química interna porque esa ya se definió en la madurez fisiológica. Pero esa textura externa más rugosa hace que en general pueda llegar a afectar al peso hectolítrico. Estos granos rugosos, pero únicamente por un cambio externo, por unos canalículos de aire que se forman externamente, hace que entren menos granos en la balanza de Shopper y por lo tanto esos granos van a quedar con un menor peso hectolítrico. Para terminar, una imagen de un ensayo que teníamos en Zavalla, que al irlo a ver durante el mes de agosto, lo vimos con este aspecto. Si ustedes se fijan, hay algunas parcelas que estaban normales, de color verde, y otras que estaban afectadas. En este caso, nuestra duda en un momento fue si había sido algún efecto de alguna helada, si había afectado algunas variedades sí, otras no, si era un efecto de estrés hídrico. Entonces recordemos lo que decíamos hace un ratito. El efecto de las heladas uno normalmente lo veía en hojas más jóvenes. Ante un efecto de un estrés hídrico veíamos normalmente en las hojas más viejas, las basales. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué pudo haber ocurrido. Al observar más en detalle las plantas, veíamos que había muerte tanto de hojas nuevas como de hojas viejas. Pero aparte, a diferencia de lo que ocurre con una helada o cuando hay un estrés hídrico, las hojas las veíamos bastante retorcidas. Por eso en este caso pudimos confirmar que estamos ante una presencia de una deriva, en este caso fue por glifosato. Por eso, si vuelven a ver la diapositiva anterior, van a ver que la deriva generalmente es por manchones, en algunas zonas del lote sí, en algunas zonas del lote no, pero la gran diferencia era que estaban muertas, hojas nuevas, hojas viejas y fundamentalmente retorcidas como el típico efecto hormonal que tiene el herbicida glifosato. Bueno, muchas gracias.